lo que sucede cuando un titán de la industria, un hombre que puede hacer o deshacer fortunas con una sola palabra, decide burlarse de una humilde camarera. Lo hace en un idioma que está seguro de que nadie más entiende. Un dardo secreto destinado a impresionar a sus clientes extranjeros. Pero comete un error fatal. Asume que la joven que le sirve el agua es solo una camarera. No sabe que es una superviviente, una erudita, una observadora silenciosa que guarda una llave que podría desbloquear su imperio o hacerlo colapsar por completo. Esta no es solo una historia sobre un cliente grosero. Es sobre el momento en que un insulto susurrado se convirtió en un ajuste de cuentas público que lo cambió todo. El zumbido ambiental de Aura era una sinfonía cuidadosamente orquestada. Era el suave tintineo de los cubiertos de plata Cristofalle contra la porcelana Billoy y Bosch, el murmullo apagado de conversaciones sobre opciones de acciones y aperturas de galerías. Y el susurro casi imperceptible de trajes a medida rozando los banquetes de terciopelo. Aura no era solo un restaurante. Era un santuario para la élite de la ciudad. Un lugar donde el poder cenaba con cocina estrella Michelin y los acuerdos se sellaban con copas de Burdeos vintage. Y en el centro de este universo opulento, Angela Evans, conocida por sus amigos como Angela, era un ancla de calma. A los 23 años, se movía con una economía de movimiento que desmentía su edad. Su uniforme, un sencillo y elegante vestido negro, estaba impecable. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo pero grácil, y su expresión era de serenidad profesional. Para los clientes, era una parte agradable, eficiente y en gran medida invisible de la experiencia de 5 estrellas. No veían los libros de texto japoneses desgastados apilados en su pequeño escritorio en casa, ni las tarjetas de memoria que revisaba en el metro. No sabían que estaba en su último año en la Universidad de Columbia, equilibrando una doble titulación en negocios internacionales y lenguas de Asia Oriental con una beca que cubría todo menos el aplastante costo de vida de la ciudad. Este trabajo, con sus propinas lucrativas de clientes que no pensarían 2 veces en dejar un billete de $100, era su salvavidas. Era el precio de su sueño. Esta noche, el aire en Aura estaba cargado de una energía particular. El anfitrión, un hombre perpetuamente ansioso llamado Gregory, había informado al personal que esperaban a Julian Blackwood. El solo nombre era suficiente para hacer que el personal de cocina revisara 2 veces sus estaciones, y los camareros enderezaran sus delantales. Julian Blackwood no era solo rico. Era una fuerza de la naturaleza. Como CEO de Blackwood Global, un conglomerado expansivo de tecnología y logística, era conocido por su eficiencia brutal y un temperamento afilado como un fragmento de vidrio. Era un creador de reyes y un rompedor de sueños. Un hombre cuya imagen pública era de éxito elegante e intocable, pero cuya reputación privada era de frialdad calculadora y despiadada. Angela, la mesa 12 es tuya. David Smith, el gerente del restaurante, dijo en voz baja mientras se acercaba a ella. David era uno de los pocos que sabía un poco más sobre la vida de Angela, y respetaba inmensamente su ética de trabajo. Es la fiesta de Blackwood. 2 invitados con él. Necesito lo mejor de ti esta noche. Sin errores. Por supuesto, David, respondió Angela, su voz uniforme. Sintió un nudo familiar apretarse en su estómago, el mismo que aparecía antes de un examen importante. Una mesa como esta podría significar una propina que cubriría sus libros de texto para el próximo semestre. También podría significar un encuentro aplastante para el alma con un multimillonario entitled. A las 8:05 de la noche en punto, llegaron. Julian Blackwood era exactamente tan imponente como sugerían las portadas de las revistas. Alto, con rasgos afilados y cabello del color de la obsidiana pulida, llevaba un traje a medida que probablemente costaba más que toda la matrícula de Angela. Radiaba un aura de autoridad impaciente, sus ojos escaneando la habitación como si la poseyera, lo cual, por lo que Angela sabía, podría ser cierto. Con él estaban 2 caballeros japoneses mayores, ambos impecablemente vestidos. David la había informado sobre ellos, el señor Kenji Sato, el venerable jefe de Sato Electronics, y su ejecutivo principal, el señor Hiro Tanaka. Esto era claramente una cena de inmensa importancia. El acuerdo Sato, como habían especulado los periódicos financieros durante semanas, era una potencial asociación de miles de millones de dólares para Blackwood Global. Angela se acercó a la mesa, con una jarra de agua helada en la mano. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Aura. Mi nombre es Angela, y seré su camarera esta noche.
Blackwood ni siquiera la miró. Ya estaba inmerso en una conversación con el señor Tanaka, gesticulando con una mano, mientras su teléfono yacía boca abajo en la mesa como un depredador dormido. El señor Sato, sin embargo, le ofreció a Angela un breve y cortés asentimiento y una pequeña sonrisa. Tenía un rostro amable y observador que contrastaba marcadamente con la frialdad de Blackwood. Empezaremos con una botella del Chateau Margaux 1998, dijo Blackwood, no a Angela, sino al centro de la mesa. No preguntó a sus invitados. Lo afirmó como un hecho. Una excelente elección, señor, dijo Angela, tomando nota. Vertió el agua, sus movimientos fluidos y precisos. Al llenar el vaso de Blackwood, él se movió ligeramente, haciendo que ella pausara por una fracción de segundo para evitar un derrame. Dejó escapar un suspiro casi inaudible de irritación, un soplo de aire que era más insultante que cualquier palabra gritada. Era el suspiro de un hombre que creía estar rodeado de incompetencia. Angela lo ignoró. Había servido a suficientes hombres como él para saber que su grosería era una especie de armadura. Se retiró para traer el vino, su máscara profesional firmemente en su lugar. Pero debajo de la superficie, era una observadora. Notó la diferencia con la que el señor Tanaka trataba al señor Sato. Vio como la sonrisa de Blackwood nunca llegaba del todo a sus ojos cuando hablaba con sus invitados. Y escuchó. Siempre escuchaba. Era un hábito de años navegando mundos donde era una extraña, una habilidad tan afilada como su conocimiento de las conjugaciones verbales japonesas. Esta noche, esa habilidad sería puesta a prueba de una manera que nunca podría haber imaginado. La primera hora de la cena fue una clase magistral de civilidad tensa. Angela operó con la precisión de un cirujano, anticipando necesidades antes de que se expresaran. Presentó el vino, decantándolo con mano firme bajo la mirada de halcón de Blackwood. Tomó sus pedidos, repitiéndolos perfectamente. Se aseguró de que el pan se repusiera, los vasos nunca estuvieran vacíos, y el ritmo del servicio fuera impecable. Durante todo ello, Julian Blackwood la trató como si fuera un mueble. Gesticulaba para más vino sin mirar hacia arriba de su conversación. Preguntaba a sus invitados una pregunta, y si Angela estaba en la mesa, pausaba y la miraba hasta que se iba, como si su mera presencia fuera una interrupción. Sus invitados, en contraste, eran graciosos. El señor Tanaka era formal y reservado, pero el señor Sato era cálido. Cuando Angela describió el especial de Vieirás a la sartén, escuchó atentamente y le agradeció con aprecio genuino. Parecía poseer una gracia tranquila que Blackwood carecía por completo. Los platos principales acababan de ser retirados, y Angela estaba de pie a una distancia discreta, permitiendo que los hombres discutieran sus negocios. La conversación, que había sido en inglés cortés y formal, se estaba volviendo más animada. Blackwood claramente estaba presionando por una cláusula específica en su acuerdo, mientras el señor Sato parecía vacilante, aconsejando paciencia y una revisión más exhaustiva. Julian-san, dijo el señor Sato gentilmente, esto es una asociación por una década, quizás más. Unas pocas semanas para asegurar una alineación perfecta es una inversión sabia. La mandíbula de Blackwood se tensó. Angela podía ver la frustración hirviendo detrás de su fachada fría. Se inclinó hacia adelante, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. Por supuesto, Sato-san. La prudencia es una virtud. Tomó un sorbo de su vino, sus ojos parpadeando por la habitación antes de aterrizar brevemente y despectivamente en Angela, fue entonces cuando cambió de idioma. Creyendo que estaba creando un espacio privado e impenetrable para él y sus socios japoneses. Se volvió hacia el señor Sato y comenzó a hablar en japonés coloquial fluido. Asumió con la arrogancia casual de los poderosos que la camarera estadounidense parada a 10 pies de distancia no entendería nada. La veía como una trabajadora de cuello azul, un don de servicio incapaz de penetrar el mundo sofisticado de los negocios internacionales y sus idiomas. Comenzó quejándose del ritmo de las negociaciones, pero luego, con una mirada despectiva en dirección a Angela, su tono cambió. Lo que dijo a continuación fue tranquilo, casi un comentario desechable destinado a construir un momento de camaradería casual con sus invitados a expensas de Angela. Hablando en japonés, dijo, lamento el servicio lento. Parece que en este país hay que pagar una fortuna para que te traigan siquiera un vaso de agua correctamente. Esta chica parece que está a punto de caerse solo cargando los platos. Tan ineficiente. El señor Tanaka ofreció una sonrisa tensa y no comprometedora. Claramente estaba incómodo,
su mirada alejándose de Angela. Pero la expresión del señor Sato no cambió. Sus ojos, sin embargo, se movieron sutilmente hacia Angela, un destello de curiosidad en sus profundidades. Para Angela, el mundo pareció ralentizarse. Las palabras la golpearon no como una bofetada, sino como un dardo perfectamente dirigido que perforaba su armadura profesional y golpeaba algo profundo y personal. No era solo el insulto a su competencia. Era el desprecio total, la asunción de su ignorancia. Había usado su idioma, el idioma que amaba, el que había pasado innumerables noches estudiando hasta que le ardían los ojos, como una herramienta para menospreciarla. Cada instinto gritaba que reaccionara, que dejara caer una bandeja, que jadeara, que lo mirara fijamente, pero no hizo nada de eso. Años de disciplina, tanto en el servicio como en sus estudios, tomaron el control. Mantuvo su posición. Su postura sin cambios, su expresión una máscara de neutralidad plácida. Dejó que el insulto colgara en el aire, una nube venenosa que solo ella y dos de los otros hombres en la mesa podían percibir. No dejó que un solo músculo en su rostro se moviera. Simplemente se quedó parada, esperó y dejó que él creyera que era invisible. Dejó que pensara que su pequeño mundo estaba seguro. Dentro, sin embargo, una resolución fría y dura comenzó a formarse. Había cometido un error grave. La había subestimado, y no dejaría pasar este momento. Esperaría la oportunidad perfecta, no por venganza petty, sino por una demostración clara e innegable de su error. El juego había cambiado, y solo ella conocía las nuevas reglas. La conversación en japonés continuó. Blackwood, envalentonado por la falta de reacción, se volvió más cándido. Estaba exponiendo los puntos más finos de su propuesta para la empresa conjunta, entrando en los detalles técnicos del software de logística propietario de su compañía. Hablaba con arrogancia, enmarcando el acuerdo como si estuviera haciendo a Sato Electronics un favor masivo, regalándole su innovación americana superior. Nuestra plataforma Helios optimizará toda su cadena de suministro, explicó Blackwood en japonés, su voz goteando con descendencia. Es una solución llave en mano. Su gente no necesitará preocuparse por las complejidades. Nuestro equipo manejará la integración. El señor Sato escuchó pacientemente, sus dedos entrelazados. Luego planteó una pregunta en japonés preciso y técnico sobre la compatibilidad con nuestro sistema de gestión de inventario existente. Se basa en una arquitectura de mainframe más antigua y robusta. Sus resúmenes técnicos fueron poco claros sobre los protocolos de migración de datos para tal sistema. Blackwood agitó una mano despectiva. Un detalle menor. Mis ingenieros me aseguran que será una transición sin problemas. Tenemos una API estándar para sistemas legacy. Angela vio el destello de duda en los ojos del señor Sato. Una API estándar era una no respuesta, un pedazo genérico de jerga corporativa destinado a pasar por alto un problema potencialmente masivo y costoso. Blackwood era ignorante del desafío técnico o, más probablemente, lo estaba minimizando deliberadamente. Este era su momento. Dejó pasar unos segundos de silencio mientras el señor Sato consideraba la respuesta inadecuada de Blackwood. Luego dio un solo paso deliberado hacia adelante. Disculpen por interrumpir, caballeros, dijo. Su inglés era claro y cortés, el tono perfecto para una camarera ofreciendo menús de postres. Blackwood le lanzó una mirada de puro veneno, sus ojos ardiendo de irritación por la interrupción. Antes de que pudiera chasquearle que se fuera, Angela giró ligeramente la cabeza para dirigirse directamente al señor Sato, y luego habló. Su japonés no era solo fluido. Era impecable. Era el dialecto formal y respetuoso conocido como keigo usado en negocios, y lo entregó con un acento nítido y perfecto que había pasado años perfeccionando. Sato-sama, comenzó, su voz calma y firme. Si me permite ser tan audaz como para comentar. Blackwood-san menciona una API estándar, pero su preocupación respecto a la migración de datos de mainframe es completamente válida. La plataforma Helios, siendo nativa de la nube, a menudo lucha con sistemas basados en COBOL comunes en mainframes legacy. La transferencia de datos probablemente requeriría un puente de middleware construido a medida, no una API estándar. Fallar en planificar esto podría llevar a una corrupción significativa de datos y meses de retrasos costosos. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Era espeso, pesado y asfixiante. La mandíbula del señor Tanaka literalmente cayó. La miró como si acabara de brotar alas.
Los ojos del señor Sato se abrieron primero en shock, luego en comprensión creciente y deleite absoluto. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Y Julian Blackwood, su rostro pasó por una transformación teatral rápida. Primero hubo incredulidad atónita, su cerebro luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Luego vino una ola de palidez estéril cuando la realidad de sus comentarios anteriores se estrelló sobre él. Finalmente, una marea carmesí manchada y profunda surgió por su cuello e inundó su rostro, un rubor de humillación pura y sin adulterar. Parecía un hombre que acababa de ser despojado públicamente desnudo. Angela ni siquiera lo miró. Mantuvo su mirada respetuosa en el señor Sato. Además, continuó en japonés, su tono ahora el de una consultora conocedora. El problema no es solo técnico. Es una cuestión de respeto por la tecnología fundacional que ha hecho de su compañía un líder durante 50 años. Una verdadera asociación buscaría integrar y honrar ese legado, no simplemente pavimentarlo con una solución llave en mano. Terminó, dio una ligera y casi imperceptible inclinación de cabeza hacia el señor Sato y luego se enderezó, su expresión volviendo a una de serenidad profesional. Se volvió hacia Blackwood, cuyo rostro aún era una máscara congelada de furia ardiente y vergüenza. «¿Debo traer los menús de postres ahora, señor?», preguntó en inglés perfecto sin acento. La pregunta era tan mundana, tan absurdamente normal frente al cataclismo que acababa de ocurrir, que era una obra maestra de guerra psicológica. Ya no era solo la camarera. Había tomado cada onza de poder en esa mesa y lo había puesto en su propio bolsillo. Lo había expuesto no solo como un aburrido grosero, sino como un socio comercial potencialmente deshonesto y mal preparado, todo mientras realizaba sus deberes. Julian Blackwood abrió la boca, pero no salió sonido. Estaba, por primera vez en lo que probablemente era mucho tiempo, utterly y completamente sin palabras. El resto de la cena fue un desastre. La energía vibrante de la reunión de negocios de alto riesgo se había evaporado, reemplazada por una tensión espesa y incómoda. Julian Blackwood permaneció mayormente en silencio, su rostro una máscara rígida. Ocasionalmente intentaba reiniciar la conversación de negocios, pero sus palabras eran entrecortadas, su confianza destrozada. No podía mirar a Angela, y apenas podía sostener la mirada del señor Sato. El señor Sato, por otro lado, estaba revitalizado. Ahora dirigía sus preguntas no a Blackwood, sino a Angela. Cada vez que ella se acercaba a la mesa, la involucraba con una consulta respetuosa, aún en japonés. «Joven dama, su conocimiento es impresionante. ¿Es usted estudiante de ingeniería?», preguntó mientras ella rellenaba su agua. «Negocios y lenguas, Sato-sama», respondió Angela cortésmente. «Pero tengo un interés particular en la integración de tecnologías nuevas y legacy». «Fascinante», murmuró el señor Sato, lanzando una mirada puntiaguda a Blackwood. La comida terminó rápidamente después de eso. Mientras se preparaban para irse, el señor Sato pausó al lado de Angela. Discretamente deslizó una tarjeta de presentación en su mano. «Evan-san», dijo en voz baja. «Su profesionalismo es tan notable como su perspicacia. Estaría muy interesado en hablar con usted más adelante». Angela palmeó la tarjeta, su corazón martilleando contra sus costillas. «Gracias, señor. Fue un placer servirle». Blackwood pasó barriendo sin una palabra, sus hombros rígidos, su rostro aún oscuro de rabia. Tan pronto como la fiesta salió por la puerta, el gerente de Angela, David, corrió hacia ella, su rostro pálido de ansiedad. «Angela, ¿qué demonios acaba de pasar?» «Mi japonés está oxidado, pero capté lo suficiente como para saber que eso no fue un pedido de postres». Angela tomó una respiración profunda, la adrenalina finalmente comenzando a retroceder. El señor Blackwood hizo algunos comentarios inapropiados, asumiendo que no podía entenderlo. Lo corregí. David se pasó una mano por el cabello. ¿Corregirlo? Angela. Es Julian Blackwood. Podría comprar este restaurante y despedirnos a todos por diversión. Va a ir tras de ti. Va a ir tras de nosotros. Solo dije la verdad, David. Dijo, aunque un temblor de miedo ahora se abría paso a través de ella. David tenía razón. Un hombre como Blackwood no aceptaría solo la humillación. Retaliaría. Su miedo estaba bien fundado. En el momento en que Julian Blackwood se deslizó en la parte trasera de su Maybach con chofer, la fachada de control se derrumbó.
se arrancó la corbata y la arrojó al asiento opuesto. Clara ladró en su teléfono. Su asistente, Clara Hayes, respondió inmediatamente, su voz alerta y profesional. Señor, la camarera en Aura, mesa 12. Su nombre es Angela Evans. Quiero saber todo sobre ella. Quiero saber dónde nació, qué desayunó y cuál es su maldita GPA. Lo quiero en mi escritorio para la mañana. Todo. ¿Entiende? Sí, señor Blackwood. Todo, respondió Clara sin vacilación. Estaba acostumbrada a este tipo de demandas urgentes y enojadas. Blackwood pasó todo el viaje de regreso a su penthouse en una rabia silenciosa e hirviente. No era solo la vergüenza lo que era una píldora amarga, pero podía tragarla. Era la pérdida de control, el vuelco total de la dinámica de poder. Una camarera había expuesto su habla de negocios como hueca y sus modales como burdos frente a Kenji Sato, un hombre cuyo respeto necesitaba desesperadamente. Había construido su imperio en una imagen de genio infalible y preparación meticulosa. En el lapso de 30 segundos, una chica en un vestido negro lo había hecho parecer un tonto descuidado y arrogante. No solo lo había insultado de vuelta. Había desmantelado su argumento, mostrado una comprensión más profunda de las posibles fallas de su propio acuerdo que él. ¿Quién era ella? ¿Era esto un montaje? ¿Sato lo estaba probando? ¿Era una espía corporativa de una firma rival plantada en el restaurante? La paranoia bullía en su estómago. No podía ser una coincidencia. Las camareras ordinarias no tenían un conocimiento práctico de problemas de migración de mainframe COBOL y hablaban japonés formal fluido. Llegó a su penthouse con vista a Central Park y comenzó a pasear por los pisos de mármol. Reprodujo la escena una y otra vez, su humillación profundizándose con cada repetición. La forma en que había hablado, la confianza calma e inquebrantable, la pregunta final devastadoramente cortés sobre los menús de postres. La había insultado para mostrar poder. En respuesta, ella había demostrado poder verdadero, el poder del conocimiento. A las 4 de la mañana, un informe preliminar del investigador privado que Clara había contratado estaba en su bandeja de entrada. Eran solo los detalles superficiales, pero era suficiente para profundizar el misterio. Angela Evans, 23 años, estudiante con beca completa en la Universidad de Columbia, doble titulación, GPA 4.0, padres fallecidos en un accidente automovilístico hace 5 años. Sin hermanos, vivía sola en un pequeño apartamento en un barrio modesto, sin antecedentes penales, sin afiliaciones corporativas conocidas. No tenía sentido. Era solo una huérfana brillante y trabajadora, una nadie, y eso de alguna manera lo hacía peor. Una nadie lo había llevado de rodillas sin alzar la voz. Julian Blackwood miró la ciudad dormida. Su ira ahora se mezclaba con un respeto reacio y aterrador. La había descartado como un mueble, y había resultado ser una bomba de tiempo. La investigación ya no era solo sobre venganza. Era sobre entender la naturaleza del arma que había sido desplegada tan expertamente contra él. Y era sobre asegurarse de que nunca pudiera usarse de nuevo. Al día siguiente, Julian Blackwood llegó a su oficina con la calma enfocada de un depredador. La humillación se había enfriado en una resolución estratégica dura. No sería deshecho por una estudiante universitaria. Reafirmaría el control. Su primer acto fue llamar a su abogado personal. Su segundo fue llamar a Arthur Finch, el dueño del grupo de restaurantes Aura. Arthur. La voz de Blackwood era suave como la seda, pero con una amenaza subyacente. Julian Blackwood aquí. Tuve una experiencia bastante desagradable en tu restaurante insignia anoche. Mi camarera, Angela Evans, fue increíblemente poco profesional, incluso insolente. Me ofendí profundamente y, francamente, mis clientes muy importantes quedaron horrorizados. Espero que sea despedida inmediatamente. Al otro lado de la línea, Arthur Finch sintió un sudor frío picar su frente. Julian Blackwood no era un hombre con quien jugar. Julian, lamento mucho oír eso. Te aseguro que lo manejaré personalmente. Se encargará. Finch inmediatamente llamó a David Smith en el restaurante. David, ¿qué pasó con la mesa de Blackwood? Está exigiendo que despida a Angela Evans. El corazón de David se hundió. Señor Finch, no es lo que él dice. Le estaba insultando en japonés, y ella respondió. Fue profesional, pero se defendió, y sabía de lo que hablaba.
Sus clientes quedaron increíblemente impresionados con ella. No me importa si negoció la paz mundial para ellos. David, es Julian Blackwood. Nos arruinará. Publicará una reseña mala en una docena de blogs bajo una docena de nombres y nuestra reputación quedará destruida. Despídela ahora. David colgó el teléfono sintiéndose enfermo. Tenía que proteger su trabajo, su equipo, el restaurante. Llamó a Angela y le pidió que viniera antes de su turno. Su voz pesada de arrepentimiento. Angela llegó esa tarde, su expresión cautelosa. Sabía que esto venía. Déjame adivinar, dijo mientras se sentaba en la pequeña oficina de David. El señor Blackwood llamó. Quiere que te vayas, Angela. Está poniendo una presión inmensa en el señor Finch. David parecía miserable. Lo siento mucho, mucho. Eres la mejor empleada que tengo. Pero mis manos están atadas. Angela asintió lentamente, un sentido de aceptación sombría asentándose sobre ella. Había conocido los riesgos. Entiendo, David. Gracias por todo. Se levantó para irse, su sueño de pagar su matrícula sintiéndose de repente distante. Justo cuando llegaba a la puerta, el teléfono de la oficina de David sonó. Contestó, su tono cansado. David Smith hablando. Escuchó por un momento, sus ojos abriéndose. Sí, lo es. Un momento, por favor. Extendió el teléfono a Angela, su expresión de completa perplejidad. Es para ti, susurró. Es la asistente personal de Kenji Sato. Angela tomó el teléfono, su mano temblando ligeramente. Esta es Angela Evans. La voz al otro lado era femenina, cortés y hablaba inglés perfecto. Señorita Evans, mi nombre es Emi Tanaka. Soy la asistente ejecutiva del señor Kenji Sato. El señor Sato quedó tan impresionado con su agudeza anoche que quería contactarla personalmente. También quería disculparse por el comportamiento desafortunado de su anfitrión. Angela quedó atónita en silencio. La asistente continuó, esta mañana, el señor Sato se tomó la libertad de llamar al dueño de Aura, el señor Finch, para expresar cómo su pensamiento rápido y conocimiento técnico profundo fueron instrumentales en aclarar un punto crítico en sus negociaciones. La describió como un activo tremendo y comentó sobre el calibre increíblemente alto del personal del restaurante. En la oficina de David, el mundo se inclinó sobre su eje. Blackwood había llamado para destruirla, pero Sato, un hombre de sustancia mucho mayor, había llamado para elogiarla. Una queja de multimillonario versus un elogio de multimillonario. Señorita Evans, continuó la asistente, el señor Sato quisiera ofrecerle una posición, una pasantía de verano pagada en la sede norteamericana de Sato Electronics en un rol de consultoría. Cree que su combinación única de habilidad lingüística e insight de negocio sería invaluable. La compensación sería sustancial. ¿Está interesada? Angela se hundió de nuevo en la silla. El teléfono presionado con fuerza contra su oreja. Un trabajo. Un trabajo real en su campo. Una oferta nacida de la peor noche de su vida profesional. Era surrealista. Sí, respiró. Sí, estoy muy interesada. Cuando colgó el teléfono, miró a David, cuya boca aún colgaba abierta. La dinámica de poder había cambiado una vez más. El intento de Blackwood de aplastarla había sido neutralizado desde la mitad del mundo. El señor Finch no podría posiblemente despedir a la mujer que acababa de ser casada por un socio comercial clave en las instalaciones del restaurante. Sería un movimiento comercial catastrófico. Angela ya no era solo una camarera. Era un activo. El señor Sato quería un problema que Blackwood no pudiera deshacerse, y el dueño del restaurante ahora estaba atrapado en el medio. Aún tenía su trabajo en Aura. Pero también tenía un salvavidas, una ruta de escape a un futuro que solo había soñado. La guerra, sin embargo, estaba lejos de terminar. Julian Blackwood no era un hombre que aceptara la derrota. Cuando se enterara de que no la habían despedido, y lo haría pronto, su furia sería ilimitada. No había logrado aplastar a la mosca, así que ahora intentaría quemar toda la casa. Julian Blackwood descubrió que Angela no había sido despedida menos de 24 horas después. Su fuente fue una llamada furiosa de Arthur Finch, quien explicó que despedir a la joven que Kenji Sato acababa de elogiar personalmente sería suicidio corporativo. La rabia de Blackwood era glacial.
No solo lo estaban desafiando. Lo estaban superando. La situación había espiralado más allá de un simple asunto de ego magullado. Ahora era un desafío estratégico. No podía usar fuerza, así que usaría manipulación. Decidió que necesitaba conocerla, pero no en su oficina, no en su terreno, donde tenía todo el poder. Necesitaba verla en su mundo para entenderla. Averiguó su horario de turnos y esperó. 2 noches después, mientras Angela salía de Aura por la salida del personal, entrando en el callejón lluvioso y sucio detrás del restaurante, un largo auto negro se detuvo, sus faros cortando la penumbra. La puerta trasera se abrió y Julian Blackwood salió. No llevaba su traje de poder habitual. Estaba vestido con jeans oscuros y un suéter de cachemira simple y caro. El atuendo casual era más inquietante que el traje. Era un intento calculado de desarmarla. Señorita Evans, dijo, su voz un murmullo bajo. Necesitamos hablar. El corazón de Angela saltó a su garganta, pero mantuvo su posición, aferrando la correa de su mochila. No creo que tengamos nada de qué hablar, señor Blackwood. Creo que sí, dijo, dando un paso más cerca. El callejón de repente era muy pequeño. Te subestimé. Eso fue un error. Me gustaría rectificarlo. Sacó un talonario de cheques de su chaqueta. Entiendo que eres estudiante. Imagino que la matrícula es cara. Estoy preparado para ofrecerte una suma sustancial. Llamémoslo una beca. $50,000. A cambio, firmas un simple acuerdo de no divulgación. Rechazas la oferta del señor Sato y encuentras un trabajo en un restaurante diferente. Ambos nos vamos. Angela miró el talonario, luego de vuelta a su rostro. Aún no lo entendía. Pensaba que esto era sobre dinero. Pensaba que podía comprar su silencio, comprar su poder de vuelta. ¿Crees que esto es sobre dinero?, preguntó, su voz tranquila pero firme. Me humillaste públicamente. Intentaste que me despidieran de un trabajo que necesito para sobrevivir. Y ahora quieres pagarme como si fuera una inconveniencia menor. Te estoy ofreciendo una solución a un problema. Contrarrestó, su voz perdiendo su borde suave. Esta es una oferta generosa. Tómala. No. La palabra colgaba en el aire entre ellos. Blackwood parecía genuinamente atónito. Nunca había encontrado un problema que un cheque lo suficientemente grande no pudiera resolver. ¿Qué quieres entonces?, demandó, su frustración hirviendo. ¿Quieres arruinar mi acuerdo con Sato? ¿Es eso? ¿Trabajas para alguien? Angela casi se ríe. Ves conspiraciones en todas partes porque así es como operas. No puedes imaginar que alguien podría ser solo una persona que trabaja duro, presta atención y no aprecia ser tratada como basura. Tú te hiciste esto a ti mismo. Dio otro paso, su rostro ahora a pulgadas del de ella, sus ojos ardiendo. No tienes idea de con quién estás lidiando. Aún puedo aplastarte. Puedo asegurarme de que nunca trabajes en esta ciudad de nuevo en ningún campo. Era la amenaza que había estado esperando. Pero ya no era la misma persona que había estado aterrorizada de su influencia hace 2 días. Tenía una oferta del señor Sato. Tenía opciones. Y tenía algo más, un as bajo la manga, algo que había oído durante su conversación descuidada y arrogante en japonés en la mesa. Encontró su mirada furiosa sin retroceder. No, señor Blackwood. Creo que no tienes idea de con quién estás lidiando. Tomó una respiración estabilizadora. Cuando estabas tan ocupado insultándome en japonés, te sentiste cómodo. Empezaste a hablar del acuerdo. No solo de la plataforma Helios, sino de la estructura de la asociación. La expresión de Blackwood vaciló. Un destello de incertidumbre, de temor, apareció en sus ojos. Angela presionó su ventaja. Les dijiste al señor Sato y al señor Tanaka que esto era una empresa conjunta de 10 años, una verdadera asociación, pero usaste un término muy específico. Lo llamaste un fumidai. Dejó que la palabra japonesa colgara en el aire por un momento antes de traducirla para él, su voz goteando hielo. Significa un trampolín. Les dijiste que tu plan era usar la red de distribución establecida de Sato para llevar tu plataforma Helios al mercado asiático por 2 o 3 años y luego aprovechar una cláusula de accionista minoritario para iniciar una adquisición hostil de su división de logística.
No tienes intención de una asociación real. Planeas absorberlos y descartar el resto. El rostro de Julian Blackwood se puso completamente blanco. Parecía como si lo hubiera golpeado físicamente. No solo había entendido su insulto. No solo había entendido la discusión técnica. Había entendido todo. Había oído el corazón negro de su estrategia de negocios, la verdad depredadora oculta bajo capas de doble habla corporativa. La palanca ya no era suya. Era de ella. La camarera que había descartado como ineficiente y estúpida ahora era la única guardiana de un secreto que podría incinerar su acuerdo de miles de millones de dólares. Destrozar su relación con Sato y potencialmente enviar las acciones de su compañía a una caída en picada. La miró. La realidad de su error finalmente hundiéndose de verdad. El poder en el callejón resbaladizo por la lluvia había cambiado completamente. Había venido a intimidarla, a comprarla, a aplastarla. Y ahora estaba a su merced. El silencio en el callejón fue roto solo por el aullido distante de una sirena. Julian Blackwood miró a Angela, la persona del CEO arrogante completamente despojada, dejando atrás a un hombre acorralado y expuesto. Había jugado un juego de alto riesgo y había sido superado por la única persona que ni siquiera había considerado un jugador. ¿Qué quieres?, finalmente preguntó, su voz ronca, desprovista de su autoridad anterior. El talonario estaba olvidado en su mano. Angela lo miró no con triunfo, sino con una resolución de acero. No quiero tu dinero, señor Blackwood. No quiero venganza. Quiero que hagas lo correcto. Lo correcto, ecoó, un sonido amargo y hueco. El acuerdo que propusiste al señor Sato es depredador y deshonesto. Declaró, su voz clara y fuerte. Se acercó a esta negociación de buena fe, esperando una verdadera asociación. Lo que le ofreciste fue un caballo de Troya. Vas a cambiarlo. Blackwood estaba incrédulo. ¿Quieres que reestructure un acuerdo de miles de millones de dólares basado en tu objeción moral? Quiero que honres el espíritu del acuerdo que le vendiste. Aclaró. Una asociación real, una empresa conjunta equitativa con protecciones para las divisiones y empleados de Sato. Sin cláusulas de trampolín, sin lagunas para una adquisición hostil. Redactarás una nueva propuesta, una justa, y la presentarás al señor Sato como una oferta revisada y mejorada que refleja mejor el potencial sinérgico de sus dos compañías. Estuvo en silencio por mucho tiempo, los engranajes girando en su mente brillante y despiadada. Estaba evaluando sus opciones. Podía intentar desacreditarla, pero su historia era demasiado detallada, demasiado específica. El uso de la palabra Fumidai sería una pistola humeante innegable para Sato. El riesgo de que ella saliera a la luz pública o simplemente le dijera a Sato directamente era catastrófico. Su reputación, la confianza de todo el mercado japonés, todo se habría ido. Estaba atrapado y lo sabía. ¿Y si lo hago?, dijo lentamente. No dices nada a nadie nunca. Tu acuerdo con Sato es tu negocio, respondió Angela. Pero la integridad de ello ahora es mi negocio. Le das un acuerdo justo y mi conocimiento de tus intenciones originales permanece conmigo. Intentas traicionarlo y me aseguraré personalmente de que sepa exactamente qué tipo de hombre es con quien está lidiando. Dejó escapar una respiración larga y temblorosa, un suspiro no de irritación sino de derrota. Bien, recortó. Bien. Se volvió sin otra palabra, volvió a su auto y se fue, dejando a Angela sola en el callejón. Su corazón latiendo con la magnitud de lo que acababa de hacer. La semana siguiente, Angela renunció a Aura, agradeciendo a David por su apoyo. El mismo día, aceptó formalmente la oferta de pasantía de Sato Electronics. 2 semanas después, un artículo en el Wall Street Journal anunció que Blackwood Global y Sato Electronics habían finalizado los términos de su asociación histórica. El artículo citaba a un efusivo Julian Blackwood, quien hablaba de una nueva era de cooperación internacional construida sobre respeto mutuo e innovación compartida. Destacaba varias cláusulas clave en el acuerdo que eran inusualmente equitativas, protegiendo la autonomía de Sato y garantizando control conjunto sobre proyectos futuros. Los analistas elogiaron a Blackwood por su enfoque visionario y refrescantemente colaborativo. Angela leyó el artículo en su nueva laptop en el elegante apartamento corporativo que Sato Electronics le había proporcionado. Ya no llevaba un uniforme de camarera, sino una blazer afilada para su primer día de orientación. Vio la foto de Blackwood, el mismo hombre confiado y poderoso.
pero ella sabía la verdad. Sabía el miedo y la humillación que lo habían forzado a convertirse en un empresario mejor, o al menos más honesto. No había salido a cambiar el mundo de los negocios internacionales. Solo quería pagar su matrícula y ser tratada con dignidad. Pero al negarse a ser invisible, al usar el conocimiento que había trabajado tan duro para adquirir, había hecho ambas cosas. Había asegurado su propio futuro mientras forzaba a un titán de la industria a confrontar las consecuencias de su arrogancia. Mientras miraba por la ventana a la ciudad expansiva, un nuevo horizonte de posibilidades se extendía ante ella. Sonrió. La sinfonía de su vida apenas comenzaba, y finalmente era su directora. La transición de los pisos pulidos de Aura a las oficinas de paredes de vidrio de la sede norteamericana de Sato Electronics fue como entrar en una dimensión diferente. Durante el primer mes, Angela sintió un zumbido constante de bajo nivel de síndrome del impostor. Cambió su vestido negro simple por blazers a medida y su blog de pedidos por una tablet emitida por la compañía cargada con análisis de mercado encriptados. El tintineo de la platería fue reemplazado por el clic silencioso y decidido de teclados, y los tonos apagados de llamadas de conferencia puenteando continentes y zonas horarias. Pero Angela era una erudita de corazón, y este nuevo mundo era el tema más fascinante que jamás había estudiado. Lo devoraba todo. Pasaba sus días en la división de estrategia e integración, el mismo equipo encargado de supervisar la nueva empresa conjunta Blackwood Sato. No solo hacía las tareas asignadas. Aprendía el contexto detrás de ellas. Se quedaba hasta tarde leyendo estudios de casos de décadas de asociaciones pasadas de Sato, entendiendo la cultura corporativa, las reglas no escritas de honor y obligación que gobernaban cada decisión. El señor Sato actuaba como su mentor formal. Una vez por semana se reunían en su oficina serena y minimalista. Nunca hablaba directamente de la cena en Aura, pero su presencia era una base constante no dicha de su relación. Veía en ella no solo una mente brillante, sino una rara combinación de coraje e integridad. No la trataba como una pasante. La trataba como una protegida. Los negocios no se tratan de números y contratos, Evan Sam. Le dijo durante una de sus sesiones, sirviéndoles a ambos una taza de té verde. Esos son meramente el esqueleto. La sangre vital son las relaciones. El seno es la confianza. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes que el respeto es una moneda más valiosa que el dólar o el yen? Bajo su guía, Angela prosperó. Su análisis inicial de puntos de integración de mercados emergentes para la plataforma Helios fue tan perspicaz que su gerente de proyecto, una mujer severa pero justa llamada Sarah Jenkins, lo presentó a toda la junta ejecutiva. Angela ya no era solo la chica que el CEO había contratado. Estaba ganando su lugar a través de una competencia innegable pura. Los susurros de favoritismo que la habían seguido inicialmente comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un respeto reacio. Estaba construyendo una nueva vida, una nueva identidad lejos de las sombras de esa noche fatídica. Pero las sombras tienen una forma de persistir. El problema comenzó como un goteo, luego un arroyo, luego una inundación. La primera fase de la integración de la plataforma Helios con los sistemas Legacy de Sato, el mismo problema que Angela había identificado en la cena, estaba fallando. El puente de middleware personalizado, que los ingenieros de Blackwood habían apresurado a construir después de que el acuerdo fue reestructurado, estaba plagado de errores. Los paquetes de datos se perdían, el inventario se mal asignaba, y los manifiestos de envío se corrompían. En papel, los dos sistemas se comunicaban. En realidad, hablaban dialectos diferentes del mismo idioma, creando una cascada de errores costosos. Las reuniones semanales de progreso de la empresa conjunta, realizadas vía videoconferencia, crecieron cada vez más hostiles. El equipo de Blackwood, liderado por un VP de ingeniería notoriamente agresivo llamado Mark Corrian, culpaba al mainframe anticuado de Sato. Sarah Jenkins y el equipo de Sato contraatacaban, acusando a los ingenieros de Blackwood de desplegar una solución apresurada y no probada. El espíritu colaborativo que los artículos de noticias habían elogiado se estaba fracturando, volviendo a la sospecha y la culpa. La asociación de miles de millones de dólares se estaba deteniendo, envenenada por la desconfianza. Julian Blackwood mismo había estado conspicuamente ausente de estas reuniones. Angela sospechaba que no podía soportar enfrentar a los ejecutivos de Sato, sabiendo que el marco del acuerdo estaba construido sobre una base de su propia honestidad coaccionada. Su ausencia, sin embargo, creó un vacío de liderazgo que sus subordinados pugnaces estaban demasiado felices de llenar con acrimonia.
Una tarde de martes, Angela fue convocada a la oficina del señor Sato. Sarah Jenkins ya estaba allí, su rostro sombrío. Extendido sobre el gran escritorio de caoba había impresiones de registros de errores y cronogramas de proyectos sangrando rojo. La empresa Blackwood está fallando, Angela, dijo el señor Sato, su voz pesada. Había envejecido 10 años en las últimas 2 semanas. Los ingenieros no pueden encontrar un terreno común. Los gerentes del proyecto están en guerra. Cada día de retraso nos cuesta millones, pero más que eso, está destruyendo la confianza que esperaba construir. Sarah Jenkins habló. El equipo de Mark Corría nos está obstruyendo. Se niegan a otorgar a nuestros ingenieros el acceso profundo al sistema que necesitamos para diagnosticar el problema central. Insisten en que la falla es nuestra. Se ha convertido en una cuestión de orgullo para ellos, no de resolución de problemas. Angela escuchó, su mente corriendo, conectando los detalles técnicos con el elemento humano. Orgullo. Esa era la clave. El orgullo de Blackwood había sido herido. Y ahora su ingeniero principal estaba reflejando esa misma arrogancia, negándose a admitir que la solución de su equipo podría estar defectuosa. Este no era solo un problema técnico. Era cultural. Era el fantasma del desprecio inicial de Julian Blackwood acechando la máquina. He hablado con Julian-san. Continúa el señor Sato, mirando directamente a Angela. Es resistente a la involucración directa. Sin embargo, ha acordado un esfuerzo intensivo final para salvar esta empresa. Un pequeño grupo de trabajo empoderado con miembros de ambas compañías para recibir autoridad completa para arreglar esto. Trabajarán juntos en la misma ubicación hasta que se haga. Pausó. Sarah liderará nuestro equipo técnico. Pero el equipo necesita un puente, un enlace, alguien que entienda la tecnología, pero también entienda la delicada historia entre nuestras dos firmas. Angela sintió que su sangre se enfriaba. Sabía lo que venía. No estaba complacido con mi sugerencia. Dijo el señor Sato con una sonrisa seca, casi imperceptible. Pero sabe tan bien como yo que estamos sin otras opciones. Ha acordado. Angela, te estoy pidiendo que seas el enlace oficial de Sato para este grupo de trabajo. Serás el punto de contacto primario con el liderazgo de Blackwood Global, lo que significa que tendrás que trabajar con él. La habitación se sintió silenciosa y cavernosa. Trabajar con Julian Blackwood. El hombre que la había insultado, intentado despedirla y amenazado con arruinar su vida. La perspectiva era aterradora, pero también era un desafío que resonaba con el núcleo de quién era. Nunca se había echado atrás de un desafío. No será fácil, advirtió el señor Sato. Estarás en una habitación con las mismas personas que te ven como la fuente de la humillación de su CEO. Entiendo, dijo Angela, su voz más firme de lo que se sentía. ¿Cuándo empiezo? La primera reunión en persona del grupo de trabajo se llevó a cabo en una ubicación neutral, una sala de juntas estéril alquilada en una torre de oficinas del centro a mitad de camino entre las dos sedes corporativas. Cuando Angela entró, el frío fue instantáneo. Matt Corrigan y sus dos ingenieros principales estaban en un lado de la mesa masiva, sus brazos cruzados, sus expresiones hostiles. Sarah Jenkins y su equipo se sentaban opuestos, igualmente tensos. El asiento a la cabecera de la mesa estaba vacío. Esperaron en silencio incómodo por 10 minutos. Finalmente, la puerta se abrió y Julian Blackwood entró. Parecía cansado y más delgado de lo que recordaba. Llevaba un traje perfectamente a medida, la armadura de vuelta en su lugar. Sus ojos barrieron la habitación y se posaron en Angela. No hubo destello de reconocimiento, ninguna pista de su historia compartida. Su expresión era una pared en blanco de mármol pulido. Era una exhibición calculada de indiferencia, y era más intimidante que cualquier arrebato. Tomó su asiento a la cabecera de la mesa y colocó su teléfono. La empresa está sangrando $7 millones a la semana. Comenzó, su voz fría y cortante. Este grupo de trabajo no se trata de culpa. Se trata de resultados. Tienen 2 semanas para integrar los sistemas. Si fallan, la Junta recomendará que disolvamos la asociación y busquemos litigio. Esta es su única oportunidad de arreglar el desastre que todos han creado. Su mirada se movió de rostro en rostro, finalmente descansando de nuevo en Angela. Por una fracción de segundo, la máscara se deslizó.
Vio un destello de la furia cruda del callejón mezclado con un reconocimiento amargo y reacio. La señorita Evans es el enlace designado de Sato, anunció a la habitación. Todas las comunicaciones de alto nivel pasarán por ella. Tiene la autoridad completa de Sato, lo que significa que tiene mi atención completa. Comencemos. Lo había enmarcado como una designación profesional, pero todos en la habitación entendían el subtexto. La estaba colocando, a la camarera, en el centro de la tormenta. Era tanto una concesión al señor Sato como un desafío perverso para ella. Forzaste este acuerdo, parecían decir sus ojos. Ahora, veamos si puede salvarlo. La guerra no había terminado. Solo se había mudado de un restaurante a una sala de juntas. Y las apuestas ya no eran un solo trabajo, sino una empresa de miles de millones de dólares. Y esa es la historia de cómo un solo insulto susurrado en un idioma que alguien pensó que era un código secreto salió completamente mal. Nos muestra que nunca debes juzgar a una persona por su trabajo o su uniforme. La persona más silenciosa en la habitación a menudo es la más observadora y el arma más poderosa no es el dinero o la influencia. Es el conocimiento. Angela no solo obtuvo una disculpa. Rearquitecturó un acuerdo de miles de millones de dólares y lanzó su propia carrera increíble, todo al mantenerse firme. Su historia es un poderoso recordatorio de que la integridad y la inteligencia pueden ganar contra la arrogancia y nunca debes subestimar a nadie. ¿Qué pensaste del increíble regreso de Angela? Hazme saber en los comentarios abajo. Si disfrutaste esta historia y quieres oír más cuentos de giros sorprendentes y justicia merecida, por favor dale like al botón. Comparte este video con un amigo que lo amaría y lo más importante, suscríbete al canal y toca esa campana de notificaciones para no perderte nunca una actualización. Gracias por escuchar.